Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo los capítulos del libro del Eclesiástico, uno de los libros deuterocanónicos que solamente lo tienen la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Griega y la Iglesia Católica. No lo tienen los demás porque nos mencionan que está escrito en otro idioma, no está en el hebreo original. 200 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo constituyeron este libro y, bueno, la Iglesia del Canon de los 70 lo aceptó. Y hemos estado viendo los consejos que nos proporciona esta literatura con respecto a nuestro comportamiento y para poder hacer las cosas correctamente como Dios manda. Así dice un verso, como Dios manda. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo número 22, vamos a darle lectura y también lo vamos a ir poco a poco explicando para que lo tengamos nosotros en entendimiento. Capítulo número 22. El perezoso es como una piedra sucia, a todos disgusta su indignidad. El perezoso es como un montón de estiércol, que si uno lo toca sacude la mano. Un hijo mal educado es vergüenza para su padre y si es una hija le causará la ruina. Una hija sensata encontrará marido, la que no tiene vergüenza entristece a su padre. La hija descarada deshonra al padre y al marido, y ambos la desprecian. Un discurso inoportuno es como música alegre en un entierro, pero el castigo y la corrección siempre traen sensatez. Enseñar a un tonto es querer pegar una olla rota o despertar a alguien profundamente dormido. Hablar con un tonto es como hablar con un amodorrado. Al final preguntará, ¿de qué se trata? Llora por un muerto porque le falta la luz. Llora por un tonto porque le falta la razón. Llora menos por el muerto porque ya descansó. La vida del tonto es peor que la muerte. El duelo por los muertos dura 7 días. Por los tontos y los malos todos los días de su vida. No hables mucho con un tonto, ni visites a un insensato, cuídate de él para no tener problemas y que no te llene de mugre cuando se sacuda. Aléjate de él y vivirás tranquilo y no te molestará su insensatez. ¿Habrá algo más pesado que el plomo? Si el tonto es su nombre. Sí, el tonto es su nombre. Es más fácil cargar arena, sal o una bola de hierro que soportar a un tonto. Vigas empotradas en un muro no se sueltan fácilmente en un temblor. Así, una voluntad apoyada en reflexión sensata no temerá en el momento del peligro. Decisión basada en razón e inteligencia es como enlucido sobre pared bien lisa. Una cerca colocada encima de una peña no resiste al viento, y un corazón tímido y lleno de ideas tontas no resiste ninguna amenaza. Si se hiere el ojo, brotan lágrimas. Si se hiere el corazón, se hace aparecer los sentimientos. Si se tiran piedras a los pájaros, salen volando. Si se insulta a un amigo, se destruye la amistad. Si has sacado la espada contra un amigo, no pierdas la esperanza, aún puedes envainarla. Si ofendiste de palabra a un amigo, no te preocupes, puedes volver a hacer las paces. Pero insultos, desprecios, descubrir secretos y herir por la espalda son cosas que alejan a cualquier amigo. Sé fiel al amigo cuando esté en la pobreza para que también goces con él cuando esté en la abundancia. No lo abandones cuando esté en dificultades, para que compartas con él sus bienes cuando los reciba. Primero humo y después llamas en el horno. Así también primero insultos y después sangre. No me avergonzaré de proteger a un amigo ni me esconderé de él. Y si algo malo me pasa por su culpa, todo el que lo sepa se cuidará de él. Ojalá tuviera yo un centinela en la boca y un sello de discreción en los labios, para que estos no me hagan caer, ni la lengua sea mi perdición. Capítulo número 23.
Señor Padre y dueño de mi vida, no dejes que mi lengua me domine, o que por culpa de ella caiga. Ojalá castigará la sabiduría mi mente, y corrigiera mi entendimiento sin perdonar mis faltas, ni disimular mis pecados, para que mis errores no se multipliquen, ni aumenten mis pecados, para que no quede humillado ante mis enemigos, ni ellos se rían de mí. Señor Padre y Dios de mi vida, no permitas que yo sea altanero, y aparta de mí los malos deseos, que no me domine la gula o la pasión sexual, no me entregues a deseos vergonzosos. Hijos, escuchen la instrucción para aprender a hablar, el que la siga no pecará. Por su boca es atrapado el pecador, y el insolente y altanero caerá por ella. No te acostumbres a jurar, ni a pronunciar para todo el nombre del Dios Santo. Si a un esclavo se le examina constantemente, no saldrá sin azotes. Así también el que jura y nombra a Dios continuamente no quedará libre de pecado. El que jura con frecuencia se llenará de culpa, y el castigo no se alejará de su casa. Si jura por descuido, es responsable de su falta. Si lo hace por ligereza, peca. Si lo hace con ligereza, peca. Y si jura en falso, resultará culpable. Sobre su casa lloverán desgracias. Hay palabras que equivalen a la muerte, que nunca se pronuncien en el pueblo de Jacob. Los piadosos evitan todo esto y no se revuelcan en el pecado. No te acostumbres a hablar grosera y vulgarmente, porque así cometerás pecado. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes entre gente de importancia. No seas que cuando estés con ellos te descuides y te portes como un tonto, entonces querrás no haber nacido, y maldecirás el día en que naciste. El que se acostumbra a insultar no aprenderá en toda su vida. 2 y 3 clases de personas pecan mucho y se traen el castigo de Dios. El que se entrega a la pasión sexual que arde como fuego y no se apagará hasta que se consuma. El hombre mujeriego no quedará satisfecho hasta que el fuego lo devore. Al hombre mujeriego le parece bueno cualquier pan y no parará hasta que muera. El hombre que es infiel al matrimonio dice para sus adentros: ¿quién va a verme? Todo está oscuro, las paredes me esconden, nadie me ve. ¿A qué podré tenerle miedo? El Altísimo no se fijará en mis pecados. Lo único que teme es que los hombres lo vean, y no se da cuenta de que los ojos del Señor son 1000 veces más brillantes que el sol. Ven todo lo que los hombres hacen y penetran hasta lo más escondido. Antes de crear todas las cosas, Dios ya las conocía. Lo mismo después de haberlas terminado. El adulterio será atrapado cuando menos lo espere y recibirá públicamente su castigo. Otro tanto le pasará a la mujer infiel a su marido, que le da un heredero tenido de un extraño. En primer lugar, desobedece la ley del Altísimo, y en segundo lugar, peca contra su marido, y en tercer lugar, se mancha con el adulterio teniendo hijos de un extraño. Esa mujer será llevada ante la asamblea, y las consecuencias de su falta caerán sobre sus hijos. Sus hijos no podrán prosperar, no producirán nada de provecho. Sobre su recuerdo pasará una maldición, y su deshonra no se borrará. Y los demás reconocerán que nada hay mejor que respetar al Señor, ni más dulce que cumplir sus mandamientos. Capítulo número 24. La sabiduría se alaba a sí misma. Habla con orgullo en medio de su pueblo, delante de la asamblea del Altísimo, y sus ángeles dice con orgullo: yo salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra con bruma. En el cielo tenía mi habitación, mi trono estaba sobre una columna de nubes. Yo sola recorrí la bóveda celeste, atravesé lo más hondo del abismo. Reiné sobre las olas del mar, en la tierra entera y en todos los pueblos y naciones.
En todos esos lugares busqué un lugar, un sitio donde poner mi residencia. Entonces él, que me hizo a mí y a las demás cosas, decidió dónde debía yo residir y me dijo: pon tu resistencia en Israel y vive en el pueblo de Jacob. Él me creó al comienzo, antes del mundo, y nunca dejaré de existir. He servido ante él en el santuario y en Sión me establecí. Me hizo residir en la ciudad amada y en Jerusalén está mi autoridad. Eché raíces en este pueblo glorioso, posesión escogida del Señor. Crecí como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas de Hermón, como palmera en Jadí, como rosal de Jericó, como olivo hermoso en la llanura, crecí como castaño. Esparcí perfume como árbol de canela, como caña aromática y mirra escogida, como las resinas más olorosas, como el incienso que se quema en el santuario. Extendí mis ramas como terebinto, ramas bellas y frondosas. Eché hermosos retoños como vid, y mis flores y frutos son bellos y abundantes. Acérquense a mí los que me desean, y coman todo lo que quieran de mis frutos, pues conocerme es más dulce que la miel, y poseerme más dulce que un panal. El que me coma querrá comer más, el que me beba querrá beber más. El que me hace caso no fracasará, el que se conduce con sabiduría no pecará. Todo esto es el libro del pacto del Dios Altísimo, la ley que promulgó Moisés para nosotros, la herencia del pueblo de Jacob. Esta ley está llena de sabiduría, como el río Pisón y como el Tigris en la primavera. Rebosa sensatez, como el Éufrates y como el Jordán cuando más crece. Da instrucción tan abundante como el Nilo y como el río Gijón en tiempos crecientes. Nadie del primero al último ha conocido a fondo la sabiduría, pues sus pensamientos abarcan más que el océano y sus designios son más profundos que el inmenso abismo. Yo, por mi parte, soy como un canal que sale de un río, como una acequia que lleva agua a un jardín. Dije, voy a regar mi jardín, voy a empapar mis prados, y mi canal se convirtió en un río, y mi río se convirtió en un mar. Haré que mi instrucción resplandezca como la aurora, y que su luz llegue hasta muy lejos. Daré mi enseñanza como los profetas, y la dejaré a las generaciones venideras. Vean que no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado aquí algo importante, algunos mensajes que pues nos da con respecto al perezoso, aquel personaje que pues no trabaja, diríamos nosotros, en las cosas mundanas y terrenales, pero no necesariamente estamos hablando de eso, estamos hablando también en las cosas del Señor, en las cosas que el Señor nos ha dicho que tengamos que realizar durante toda nuestra vida. Desafortunadamente muchos no sabemos que tenemos dones del Espíritu Santo y que esos dones del Espíritu Santo son los que nos están haciendo que nosotros tengamos presencia ante Dios, y que esos dones del Espíritu Santo fueron precisamente dados a cada uno de nosotros para que podamos nosotros pues laborar y cumplir con la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque a eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios. Y si de alguna manera nosotros estamos alejados de ese trabajo, pues estamos nada más dedicándonos a lo material, a lo mundano, y eso nos está llevando a la perdición, al sufrimiento, a la agonía y muerte tanto corporal como espiritual. En el capítulo número 22 nos habla exactamente de eso. El perezoso es como una piedra sucia, a todos disgusta su indignidad. El perezoso es como un montón de estiércol que si uno lo toca sacude la mano. Así es la comparación que nos está haciendo la palabra de Dios. Un hijo mal educado es vergüenza para su padre, y si es una hija le causará la ruina. Una hija sensata encontrará marido, la que no tiene vergüenza entristece a su padre. Todos estos, bueno, pues son detalles, son cuestiones de que debemos de educar a los hijos en el conocimiento de las cosas de Dios. Una hija descarada deshonra al padre y al marido, y ambos la desprecian. Un discurso inoportuno es como música alegre en un entierro, pero el castigo y la corrección siempre traen sensatez.
Y fíjense cómo dice que enseñar a un tonto es querer pegar una olla rota. Es difícil, ¿eh? O despertar a alguien profundamente dormido, ¿sí? Porque no sabe nada, no entiende nada. Hablar con un tonto es como hablar con un amodorrado. Al final preguntará, ¿de qué se trata? ¿De qué están hablando? Pues no entiende nada. Esos son los tontos, ¿no? Por más que les explica a uno, no entienden, no comprenden. Dice aquí que llora por un muerto porque le falta la luz. Llora por un tonto porque le falta la razón. Cuando lloran por un muerto, bueno, pues nos falta la luz, en el sentido de que pues, sabemos que nos tenemos que morir. Si es doloroso la partida de cualquier persona que nosotros estimamos, pero aquí nos habla de que llora por un tonto porque le falta la razón. Llora menos por el muerto porque ya descansó. La vida del tonto es peor que la muerte. Pues sí, porque está viviendo físicamente, pero pues como está muerto en las cosas del Señor. O sea que tiene doble muerte, ¿no? En vida, una muerte espiritual, y en la muerte física, una muerte física y total. El duelo por los muertos dura 7 días, dice aquí, según esto, ¿no? Por los tontos y los malos, todos los días de su vida. Bueno, la iglesia católica, ¿no?, le hacen un novenario, ¿no? No son 7 días, son 9 días, ¿sí? Hoy en la actualidad en la iglesia católica, ¿no? Cuando le hacen un novenario, que es un novenario que son 9 días, y que le rezan, ¿no? Le rezan el rosario, el Santo Rosario. No hables mucho con un tonto, ni visites a un insensato, cuídate de él, para no tener problemas. Fíjense lo que nos está aconsejando, ¿no? Que hay que cuidarnos de los tontos. Y que no te llene de mugre, cuando se sacuda, aléjate de él, y vivirás tranquilo y no te molestará su insensatez. Pues, ¿cómo vas a andar con un tonto? ¿Qué puedes aprender de un tonto? Pues tonterías. ¿Y qué es una tontería? Pues algo que no tiene lógica, ¿sí? ¿Habrá algo más pesado que el plomo? Nos menciona aquí, ¿no? Sí, el tonto en su nombre. Es más fácil cargar arena, sal o una bola de hierro que soportar un tonto. O sea, es una comparación. Bueno, estamos hablando tanto del perezoso como el necio, como el tonto, ¿no? En realidad, el tonto es un necio, porque es necio, ¿no? Según él, su capacidad de lo que entiende, dice que él tiene la razón, y pues eso lo conlleva a la perdición. Vigas empotradas en un muro no se sueltan fácilmente en un temblor. Fíjense cómo ya desde entonces pues trataban de hacer las construcciones de una manera para que los temblores no se les cayera encima la casa, ¿no? Entonces, vigas empotradas en un muro no se sueltan fácilmente. Y da la comparación hacia una voluntad apoyada en reflexión sensata, no temerá en el momento del peligro. O sea, cuando tenemos conocimiento de Dios y estamos basados en las cosas del Señor, pues eso nos permite y nos ayuda bastante para no ser derribados en las cosas del Señor. Decisión basada en razón e inteligencia es como enlucido sobre pared bien lisa. Una cerca colocada encima de una peña no resiste el viento, y un corazón tímido y lleno de ideas tontas no resiste ninguna amenaza. Esto nos hace ver que, bueno, pues tenemos que tener conocimiento perfecto de la sabiduría de Dios. Ahorita vamos a hablar adelante, habla de la oración y habla de la sabiduría también de Dios, que es muy importante tenerla, ¿no? En el capítulo número 24 y en el capítulo número 23 hablábamos de la oración. Si se hiere el ojo, brotan lágrimas, y si hiere el corazón, se hace parecer los sentimientos. Si se tiran piedras a los pájaros, pues salen volando, dice, ¿no? Si se insulta a un amigo, pues se destruye la amistad. Entonces, si es tu amigo, pues no tienes por qué estar insultando, ¿no? Acuérdate que a un amigo, pues se le entiende, se le comprende, se le ayuda, pero nada más, ¿no? Entonces, si haces todo lo contrario, pues entonces no es tu amigo, no son amigos. Si has sacado la espada contra un amigo, no pierdas la esperanza, aún puedes envainarlo. O sea, ¿cómo puedes sacar la espada como queriéndolo amenazar, ¿no? Un amigo. Un amigo no se la amenaza, ¿no? ¿Sí? Si hay cosas que un amigo empieza a hacer que van en contra de tus propios principios, pues se le trata a uno de ayudar para que no caiga en esos errores. Pero si no, pues tú no tienes por qué. Tienes que soportar su amistad tal como es. Al amigo se le acepta tal como es, ¿no? Pero desafortunadamente, si hay cosas que no te convienen a ti porque van en contra de tus principios, pues te vas a tener que alejar de ese amigo. Pues pareciera un tonto, ¿no?
nos menciona ahí, si ofendices de palabra a un amigo, no te preocupes, puedes volver a hacer las paces, ¿no? Hay que recurrir al perdón, al disculpe, ¿no? Pero insultos, desprecios, descubrir secretos y herir por la espada son cosas que alejan a cualquier amigo. Pues, muy claramente aquí. ¿Sí? Descubrir los secretos, ser chismoso, ser mentiroso, despreciar, ¿sí? O herir a la persona. Sé fiel al amigo cuando esté en la pobreza, para que también goces con él cuando esté en la abundancia. Eso es muy importante. No lo abandones cuando esté en dificultades, para que compartas con él sus bienes cuando los recibas. O sea, fíjense cómo nos da un consejo de cómo comportarnos con los amigos. Entonces, esto está muy claro, porque no tengas tú, sí, porque muchas veces es mi amigo, pero no lo ayudo, es mi amigo, pero no lo atiendo, es mi amigo, pero no veo por él. Pues no tiene caso, ¿no? Entonces no eres un buen amigo tú, ¿eh? Primero humo y después llamas en el horno. Así también primero insultos y después sangre. Así pasa. No me avergonzaré de proteger a un amigo, ni me esconderé de él. Y hay que ayudar. Y si algo malo me pasa por su culpa, todo el que lo sepa se cuidará de él. Ojalá tuviera yo un centinela en la boca y un sello de discreción en los labios para que estos no me hagan caer ni la lengua sea mi perdición. Sí, muy importante eso, ¿no? Sí, con la lengua matamos, ¿no? Yo nunca he matado a nadie, ¿no? Y con la lengua sí has matado a la gente, ¿no? Le has levantado falsos, le has dicho mentiras a esa persona, chismeado sobre esa persona, sí, has atacado, las has insultado, sí, la has ofendido, sí. Señor, dice en el capítulo 23, dice, Señor Padre y Dueño, ¿sí?, de mi vida. Nuestro Padre Dios es el dueño de la vida. No dejes que mi lengua me domine, o que por culpa de ella caiga. Es una oración que está haciendo aquí este agiógrafo, ¿verdad? Este escritor. No dejes que mi lengua me domine y que por culpa de ella caiga. Pues sí. Ojalá castigara la sabiduría mi mente y corrigiera mi entendimiento sin perdonar mis faltas ni disimular mis pecados, para que mis errores no se multipliquen ni aumenten mis pecados. Hay que detenernos en estar ofendiendo con la lengua, haciendo mal, porque si no vas avanzando y al rato ya no vas a poder recuperar el tiempo perdido ni lo que hayas hecho, ¿no? Va a ser más difícil, para que no quede humillado ante mis enemigos ni ellos se rían de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que yo sea altanero y aparta de mí los malos deseos, que no me domine la gula o la pasión sexual. Es muy importante eso, ¿no? Porque la gula es el comer mucho, el querer tener mucho, ¿sí?, de algo. En este caso, bueno, pues estamos hablando de la gula corporal, podríamos decirla de esta manera, pero también podríamos decir de una gula espiritual, ¿no? Nuestro mal comportamiento, nuestra forma inadecuada, o la pasión sexual, ¿no? Sí, porque pues desafortunadamente, así como hay gente que le gusta mucho abrir la lengua, pues también hay gente que le gusta mucho la pasión sexual, ¿no? Las pasiones son inadecuadas. No me entregues a deseos vergonzosos, ¿sí? Todos los deseos vergonzosos, ¿no? ¿Sí? Digo, no voy a estar aquí yo diciéndoles a ustedes cuáles son los deseos vergonzosos, ¿no? Pero pues hay muchísimos, ¿sí? Esos los tenemos que nosotros ir evitando. Nos sigue diciendo aquí con respecto, hay un subtítulo en esta indicación donde es el abuso de la palabra. Hijos, escuchen la instrucción para aprender a hablar. El que la siga no pecará. Fíjense nada más del consejo, ¿eh? Escuchen la instrucción para aprender a hablar. ¿Sí? El que la siga no pecará. Hay que aprender a hablar. ¿Sí? Bien, con sensatez. Por su boca es atrapado el pecador, como dice el dicho, ¿no? El pez por su boca muere. Pues aquí es, por su boca es atrapado el pecador. Pues sí, porque y el insolente y altanero caerá por ella. No te acostumbres a jurar ni a pronunciar para todo el nombre de Dios Santísimo, sí, porque siempre andamos con que te lo juro por Dios, Dios es testigo, verdaderamente Dios, y siempre andamos diciendo cosas con respecto a Dios, ¿no? Y ponemos a Dios como intermediario de las estupideces que hacemos. Si a un esclavo se le examina constantemente, no saldrá sin azotes.
así también el que jura y nombra a Dios continuamente no quedará libre del pecado. O sea, Dios nos va a pedir cuentas de todas esas estupideces que hemos estado nosotros implorando. El que jura con frecuencia se llenará de culpa y el castigo no se alejará de su casa. Fíjense, no se alejará de su casa. ¿Sí? El que anda siempre jurando. Si jura por descuido, es responsable de su falta. Si lo hace por ligereza, peca doblemente. Fíjense, ¿eh? O sea, nada de estar jurando, ¿no? Eso de jurar por Dios y poner a Dios como testigo de nuestras acciones es una estupidez. Eso definitivamente debe desaparecer dentro de nuestra forma de vivir. ¿Sí? Y si jura en falso, resultará culpable, pues peor, ¿no? Sobre su casa lloverán desgracias. ¿Cuánta gente dice, no, sí te voy a pagar, tú no te preocupes, te lo juro por Dios que yo te pago, ¿no? ¿A poco crees que no? Si ya sabes que yo creo en Dios y yo amo a Dios. Entonces tú tenme confianza, ¿no? Pues ¿cuál? Pues, Dios nos ha dicho, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vamos? Pero hay gente que es así y te trata de convencer. Hay palabras que equivalen a la muerte, que nunca se pronuncian en el pueblo de Jacob. Los piadosos evitan todo esto y no se revuelcan en el pecado. O sea, una persona idónea en las cosas del Señor, pues evitan todo esto, no andan pues pronunciando palabras equivalentes, como dice aquí, a la muerte, ¿no? No te acostumbres a hablar groseramente ni vulgarmente, porque así cometerás pecado. O sea, hay gente que como le encanta decir groserías, hablar en doble sentido, o estar siempre hablando con vulgaridad, porque se le hace así como muy chistoso, muy llamativo, y como que de esa manera quieren atraer a la gente, ¿no? Con las vulgaridades. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay gente que cuenta un chiste y lo cuenta con groserías, cómo nos causa risa. Pero si no lo cuenta con groserías, así como que, ese chiste está como muy pasivo, muy sin chiste, decimos, ¿no? Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes entre la gente de importancia, no sea que cuando estés con ellos te descuides y te portes como un tonto, entonces querrás no haber nacido y maldecirás el día en que naciste. Y hay que comportarnos correctamente, porque imagínense, aquí nos habla de papá y mamá, ¿no? Y de repente ellos se dan cuenta que somos nosotros unas verdaderas lacras, pues nos vamos a sentir incómodos. Aunque en la actualidad ya nos vale gorro, o le vale gorro a los hijos lo que piensan los padres, ¿eh? Ya eso como que han perdido el respeto. El que se acostumbra a insultar no aprenderá en toda su vida. Sí, fíjense, hay gente que está acostumbrada a estar insultando siempre, ¿sí? Se sienten muy fuertes, muy poderosos, muy orgullosos, muy vanidosos, ¿sí? Y siempre insultan a todos. Y pues eso ya no va a aprender en toda su vida. 2 y 3 clases de personas pecan mucho y se atraen el castigo de Dios. El que se entrega a la pasión sexual, que arde como fuego, y no se apagará hasta que se consuma. El hombre mujeriego no quedará satisfecho hasta que el fuego lo devore. Al hombre mujeriego le parece bueno cualquier pan y no parará hasta que muera. Sí, no, la mayoría de los hombres, ¿no? ¿A quién le dan pan que yo? Le dice ahí una frase, ¿no? Entonces andan con una mujer, andan con otra mujer y otra con otra mujer, y no les importa, ¿no? Y las embarazan, tienen hijos regados por todos lados, ¿no? El hombre que es infiel al matrimonio dice para sus adentros, ¿quién va a verme? Todo está oscuro, las paredes me esconden, nadie me ve. ¿A qué podré tenerle miedo? Al Altísimo no se fijará en mis pecados. El Altísimo, sí, ¿no? Porque las personas pensamos que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo y en realidad pues Dios todo lo sabe, todo lo ve. Entonces habla de que debemos de ser fieles, ¿sí? Aquí principalmente lo menciona en el matrimonio. Lo único que teme es que los hombres lo vean, esa es la única preocupación, y se esconden, ¿no? Y anda con una mujer y se va muy lejos, ¿sí? Lejos de su lugar en donde vive, y no se da cuenta de que los ojos del Señor son 1000 veces más brillantes que el sol, ven todo lo que los hombres hacen y penetra hasta lo más escondido. Entonces, no nos podemos esconder de las cosas del Señor. El Señor todo lo sabe, todo lo entiende de cómo somos. Sí, nos podemos esconder de los hombres, como dicen otras lecturas, pero de Dios no. Antes de crear todas las cosas, Dios ya las conocía, así lo dice, y lo mismo después de haberlas terminado. Pues Él es el creador de todo, Él es nuestro Padre y nuestro creador, pues sabe perfectamente lo que somos y quiénes somos.
El adulterio será atrapado cuando menos lo espere y recibirá públicamente su castigo. Hay un castigo para todo el adúltero. Otro tanto le pasará a la mujer infiel a su marido, que le da un heredero obtenido de un extraño, ¿no? Cuando las mujeres tienen hijos con otras personas y pues hacen pasar de que es con el marido, ¿no? También eso es un pecado muy grande. En primer lugar, desobedece la ley del Altísimo, así lo dice. Primero desobedece a Dios. Después peca en contra de su marido y en el tercero, pues, es la mancha en el altar teniendo hijos con un extraño. Dice aquí que pues será llevada a la asamblea, pues, será castigada, ¿sí? Y la consecuencia, ¿sí?, de su falta caerá sobre sus hijos. Eso lo vimos nosotros y lo podemos aseverar como con el rey David, que cuando tuvo un hijo o se embarazó la mujer que no era su mujer, y pues se muere el hijo de todas maneras, ¿no? Cuando no se muere el hijo. Por más que David le pidió a Dios que no se muriera, pues ese hijo murió. Entonces caerá sobre él la falta, ¿no? Las consecuencias. Sus hijos no podrán prosperar, no producirán nada de provecho. Sobre su recuerdo pesará una maldición y su deshonra no se borrará. Fíjense nada lo que dice la palabra de Dios. Está gruesísimo, ¿no? Pobres hijos nacidos de una infidelidad, ¿no? Y los demás reconocerán que nada hay mejor que respetar al Señor, ni más dulce que cumplir sus mandamientos. Pues esto ya nos da el entendimiento de que pues seamos un poquito más conscientes y que estando con el Señor las cosas van a ser mejor. Hay que cumplir sus mandamientos. Y los mandamientos no solamente son la ley de Dios, sino todos los mandamientos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Tenemos aquí 73 libros nosotros, ¿sí? Los del otro canon, bueno, nada más tienen 66. Y los judíos, pues nada más tienen el Antiguo Testamento, tienen 24 libros, ¿no?, constituidos. Capítulo número 24, dice la sabiduría. Ahora hablamos de la sabiduría, como les digo, volvemos a hablar de la sabiduría como parte importante de nuestra vida. Pero no la sabiduría del ser humano, la sabiduría de Dios. La sabiduría se eleva a sí misma, habla con orgullo en medio de su pueblo. Delante de la asamblea del Altísimo, de sus ángeles, dice con orgullo: yo salí de la boca del Altísimo. Pues la sabiduría es de Dios. La sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres, ¿no? Porque la sabiduría de los hombres, pues, es equívoca. Sí, comete muchas estupideces y errores. El cielo tenía mi habitación, mi trono, estaba sobre una columna de nubes, dice la sabiduría que allá estaba. Sí, como si fuera una persona, ¿no? Yo solo recorrí la bóveda celeste, atravesé lo más hondo del abismo, reiné sobre las olas del mar, en la tierra entera y todos los pueblos y naciones. En todos los lugares busqué un lugar, un sitio donde poner mi residencia, dice, ¿no? Y bueno, pues vino acá con el ser humano. Y es un don del Espíritu Santo que tenemos, ¿no?, la sabiduría. Entonces el que me hizo a mí y a los demás cosas decidió dónde debía yo residir y me dijo: pon tu residencia en Israel. Esta habla del pueblo de Israel en ese entonces, ¿no? Hoy sabemos que la sabiduría pues vive en todos nosotros porque es un don del Espíritu Santo. Vive en el pueblo de Jacob. Él me creó al comienzo, antes del mundo, y nunca dejará de existir. Pues es la sabiduría de Dios. He servido ante Él en el santuario y en el Sion que me establecí. Me hizo residir en la ciudad amada, y en Jerusalén está mi autoridad. Eché raíces en este pueblo glorioso, posesión escogida del Señor. Sí, pues Dios había escogido al pueblo de Israel. Crecí como un cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón, como palmera de Enjadí, como rosal de Jericó, como olivo hermoso en la llanura. Crecí como castaño. Dicen que también esparció su perfume como árbol de canela, como caña aromática y mirra escogida, como las resinas más olorosas con el incienso que se quema en el santuario. Extendí mis ramas como terebino, ramas bellas y frondosas. Eché hermosos retoños como vid. A mis flores y frutos son bellos y abundantes. Recordemos que pues todos los profetas estaban llenos de sabiduría. Y entonces la sabiduría ahí dio muchos frutos. Aunque muchos no comían de esos frutos, porque muchos no aceptaban a los profetas. Acérquense a mí los que me desean, dice la sabiduría, y coman todo lo que quieran de mis frutos. Pues conocerme es más dulce que la miel y poseerme más dulce que un panal. Entonces es muy importante nosotros tener la sabiduría de Dios para que logremos hacer las cosas correctamente, conforme a Dios nos está dando la indicación, ¿eh? El que me coma querrá comer más, y el que me beba querrá beber más. El
que me hace caso no fracasará, y el que se conduce con sabiduría no pecará. Entonces es muy importante estar cerca de la sabiduría. Eso pues ya lo hemos visto en el libro mismo de la sabiduría, y en otros libros de los profetas menores y mayores, ¿no? Que son ayudados de la sabiduría para poder llevar a cabo las empresas a las que ellos habían tratado de hacer sus obras para bien de los demás. Todo esto es el libro del pacto de Dios Altísimo. Fíjense, todo esto es el libro del pacto del Dios Altísimo. La ley que promulgó Moisés para nosotros, la herencia del pueblo de Jacob. Todo conlleva sabiduría. Esta ley está llena de sabiduría, como el río Pisón o como el río Tigris en la primavera, rebosa de sensatez como el Éufrates o como el Jordán cuando más crece, da instrucción tan abundante como el Nilo y como el río Gijón en tiempos de creciente. Nadie, del primero al último, ha conocido a fondo la sabiduría. Pues sí, la sabiduría de Dios es inmensa, es eterna, es infinita. Pero tenemos que tenerla, conocerla, y lo poco que tenemos y conocemos, pues llevarla a cabo para bien de nosotros principalmente, ¿no? Pero en realidad tenemos que aplicársela a la ayuda de los demás, tenemos que hacer muchas cosas para el prójimo. Acuérdate que tienes dones del Espíritu Santo, que tienes habilidades, tienes virtudes y todas esas, pero tienes que poner en práctica para los demás. Y no quedarte tú con eso en tu vida, porque entonces, muchos negocian, ¿no? Con los dones que tienes, con las habilidades que tienes, los abogados, los médicos, los contadores, los administradores, ¿sí? Los guías espirituales, ¿no? ¿Sí? Hay gente que tiene el don de la palabra, ¿no? Y en vez de ayudar a la gente para conducirla al conocimiento de Dios, la guían para sus propios beneficios mundanos y terrenales. Entonces se equivocan, ¿sí? Se equivocan, no usan sus virtudes ni sus dones para el prójimo, para hacer bien las cosas delante de Dios, sino que todo lo contrario. ¿Sí? Nadie dice, pues sus pensamientos abarcan más que el océano, y sus designios son más profundos que el inmenso abismo. Yo por mi parte, soy como un canal que sale de un río, como una acequia que lleva agua a un jardín. Dije, voy a regar mi jardín, voy a empapar mis prados, y mi canal se convirtió en un río, y mi río se convirtió en un mar. Sí, aseguraré que mi instrucción resplandezca como la aurora, y que su luz llegue hasta muy lejos. Veré mi enseñanza como los profetas. ¿Se dan cuenta? Y la dejaré a las generaciones venideras. Ese es el formato de la sabiduría, ¿no? Por eso les dije hace un momento que, bueno, pues la sabiduría era parte de la acción que llevaban los profetas en su vida, en sus empresas que Dios les había otorgado para que le llevaran el mensaje de conocimiento al pueblo de Israel y a los demás, a todo ser viviente. ¿Sí? No hubieran logrado hacer nada si no hubieran tenido la sabiduría los profetas, ni los patriarcas, ¿sí? Ni los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vean que no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Y bueno, pues este mensaje que nos está dando esta lectura de estos capítulos de hoy, pues hablamos del necio, del tonto, del perezoso, hablamos de la fidelidad que debemos de tener con nuestros amigos, la oración que debemos de hacer, la conexión con nuestro Padre Dios, el uso y el abuso de la palabra, que debemos de tener mucho cuidado, el adulterio, que es algo que nos lleva a la perdición y al pecado, y pues que tenemos que nosotros hacerle caso a la sabiduría para poder llevar a cabo bien la empresa o bien los hechos que Dios quiere que nosotros hagamos hacia los demás. Entonces es importante para nosotros, porque de lo contrario, pues estaremos nosotros alejados. Primera parte, debemos de hacer oración, y principalmente al Espíritu Santo. Segunda parte, bueno, pues que siempre la oración la hagamos continuamente, no nada más la hagamos, pues no sé, cuando tenemos dificultades, ¿no? Cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos la muerte de alguien, porque así es la gente, ¿no? Así somos muchas veces muy raquíticos, ¿no? La oración debe de ser diaria, constante con el Señor, para que nos vaya indicando y nos vaya enseñando y nos vaya diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de comportarnos. Y de esa manera, pues nosotros podemos tener paz, amor, felicidad en esta vida
y podemos estar guardando, como dicen, un recinto ante la presencia del Señor cuando nos vayamos de aquí, porque pues en realidad duramos muy poco tiempo en este planeta, no somos eternos. Acuérdense que pues vivimos muy poco tiempo en comparación, la verdad, de los miles de años que ya llevamos o que el género humano lleva en este planeta. Pues en realidad 50 años, 40 años, 30 años, 60, 80 años, pues es muy poco tiempo, ¿no?, de vida en este planeta, y a veces nos la pasamos en todo la forma mundana y terrenal porque pues le damos somos muy acentuados a las cosas de nuestro cuerpo, ¿sí?, a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad, y nos alejamos de las cosas del Señor. Pero pues nos dio unos ojos para poder leer, para poder admirar las cosas milagrosas del Señor, para escuchar. Nos dio unos oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la grandeza que el Señor nos reviste día a día. Entonces, pues ojos, unas orejas, ¿no?, una boca para poder pronunciar la palabra de Dios, y no para todo lo contrario, como dice aquí, ¿no?, para maldecir, o para injuriar, o para mentir, o para chismear, o para levantar falsos, para ofender, para ser groseros. Pues no nos dio Dios el habla para eso. ¿Cuánta gente no puede hablar? Son mudos. ¿Cuánta gente no puede oír? Son sordos. ¿Cuánta gente no puede ver? Son ciegos. ¿Cuánta gente no tiene manos o no tiene pies para poderse transportar de un lugar a otro? Y nosotros, que todo lo tenemos, pues nos dedicamos a todas las cosas mundanas y terrenales, ¿sí? Y todo lo decimos porque pues he trabajado, yo me he ganado fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, los últimos 40, 50 años de mi vida. Entonces merezco yo disfrutar la vida mundana y terrenal. Te pregunto, ¿ya entendiste entonces que eso pues no es? Venimos a conocer, amar y servir a Dios, no venimos a disfrutar la vida mundana y terrenal nada más, ¿eh? Sí, tenemos un cuerpo, y pues al cuerpo le damos de comer, a veces mal. Al cuerpo lo bañamos, ¿sí?, lo vestimos. Cuando hace calor, lo protegemos para que no nos queme el sol, y cuando hace frío lo protegemos para que el frío no nos enferme. Ahorita que estamos en una pandemia, pues le proporcionamos a nuestro cuerpo las vacunas para que no caigamos en las enfermedades y con esa enfermedad podamos morirnos, ¿no? Entonces, muchas veces lo cuidamos, pero porque no nos queremos morir, porque queremos seguir disfrutando la vida, lo mundano y lo terrenal. Pero no lo cuidamos el cuerpo porque decimos, este cuerpo no es mío. Este cuerpo el Señor me lo prestó, me lo dio para que el espíritu de vida estuviera dentro de mí. No lo cuidamos por eso, ¿eh? Lo cuidamos para no enfermarnos, no sentirnos enfermos, y para no tener dolores en el cuerpo, y para poder seguir viviendo, para seguir disfrutando de la vida mundana y terrenal. Pero ¿cuántos de ustedes cuidan a su cuerpo porque saben que ese cuerpo no nos lo dio Dios para que disfrutemos lo mundano? Nos lo dio Dios para tener al Espíritu Santo, en este caso, en estos tiempos, porque ya somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿A poco lo cuidan por eso? ¿Verdad que no? Le dan de comer bien a su cuerpo, pues para verse bien, ¿no? Para disfrutar la apariencia, ¿no? Cuánta gente no quiere envejecer, ¿no?, y hace y deshace con maquillajes y con operaciones para no verse viejo y anticuado, ¿no? Se pintan el cabello, se estiran las arrugas, y pues no lo hacen porque digan, para que el Señor se dé cuenta que estoy cuidando su cuerpo que me dio para bien de los demás, para conocer, amar y servir a Dios. No, lo hacemos por nuestra vanidad, lo hacemos por nuestros gustos mundanos y terrenales, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente la gente no ha entendido que en realidad al que le debemos de dar todo honor y toda gloria es a nuestro Padre Dios, no a nosotros mismos, ¿no? Y desafortunadamente pues estamos muy alejados de entender eso, y mucha gente no lo hace. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la sabiduría que nos está brindando el Señor, ¿sí?, que nos da una instrucción abundante, y nos la compara con los ríos, ¿no? Un río Nilo muy grandísimo, ¿no? Un río Tigris, ¿no?, que en la primavera frondoso, ¿no?, todas sus riberas, y bueno, pues dice que aquí dice, voy a regar mi jardín, voy a empapar mis prados, y mi canal se convirtió en un río, y mi río se convirtió en un mar, ¿no? Sí, porque cuando estás usando la sabiduría de Dios, empiezas, y cuando menos te das cuenta, pues el Señor te llena de
de gloria, ¿no? Te llena de satisfacción, te llena de regalos, de una paz espiritual y de todo lo que el Señor a veces nos brinda y que nosotros ni sabemos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Pero en el lapso de esta vida, Dios nos da muchas cosas, como les vuelvo a reiterar. Podemos ver, hay gente que no. Podemos oír, hay gente que no. Podemos caminar, hay gente que no. Podemos agarrar las cosas, hay gente que no. Entonces, podemos saborear, podemos hablar. Hay gente que no puede saborear ni hablar. Entonces, y aún así nos ponemos muy dignos, ¿eh? Y no aprovechamos, no valoramos lo que el Señor nos ha regalado, ¿sí? Y todos estos 5 sentidos, todo nuestro cuerpo, pues lo echamos a perder en las pasiones, ¿sí? En las distorsiones, ¿sí? En el pecado, y como el pueblo de Israel, pues caemos en la idolatría. Y hoy en día el dinero, hoy en día el poder, hoy en día la sexualidad, hoy en día el disfrute. Y todos decimos, yo he trabajado mucho, me lo merezco, ¿sí? Y si te lo has robado, dices tú, pues, si no lo aprovecho ahorita, ¿cuándo? ¿Sí? Bueno, que Dios te bendiga.